¿cuál es su recuerdo más lindo de Sor María Troncati? En ese momento, lo que recuerdo es la sensibilidad que ella tenía con todas las actividades que llevábamos a cabo en su Cuba, con los maestros, con los internos, con la gente. Cuando se promovía a alguien, encuentro del magisterio, ella se hacía presente con aspecto económico, porque sabía que la misión no contaba con dinero especial, pero ella, de sus ahorros, de sus trabajos, de sus actividades, sabía sacar una parte para entregar al director que él se defendiera en la recepción. En una palabra, se hacía corresponsable de todas las actividades que la misión promovía para el adelanto de los maestros, para la promoción de maestros. Recuerdo que invitaba al padre Jaime Calero, que venía a animar a los magisterios, y ella, con sus ahorros, me proporcionaba lo necesario para alguna cervecita o alguna cosa a brindar a los maestros en aquellas circunstancias. Es decir, participaba en la vida de la parroquia, de la misión, y se hacía presente sobre todo con el aspecto económico. Ayudaba para que la misión quedara bien con los maestros o con los internos en las fiestas. Perfecto, monseñor, muchas gracias. Otra de las preguntas, ¿cómo eran las relaciones entre Shuar y colonos en tiempos de Sor María Troncati? Las relaciones, lastimosamente, no eran lo mejor indicado. Ella quería la paz, la tranquilidad, y por la paz, por la tranquilidad, por la coordinación, creo que entregó su vida, ofreció su vida para que haya más armonía y más paz entre los dos grupos étnicos. Los colonos ambicionaban la tierra de los Shuar, que era abundante y no era muy aprovechada. Y los Shuar quería defender su propio hábitat para dejar a las generaciones futuras espacios libres en donde ejercer su cacería, sus aprovechamientos de la selva con sus productos naturales de fruta así silvestre o de otros productos. Los Shuar amaban la tierra para aprovechar de lo que espontáneamente daba. Y los colonos ambicionaban la tierra para poder trabajar y explotarla, aprovechando con los productos y con la ganadería sobre todo, que la tierra era la única fuente de riqueza y bienestar que entonces había. Los empleos eran pocos, las actividades comerciales no existían
iniciaba recién. Los negocios eran contados, así que vivía en un ambiente de pobreza y de carestía, de estrechez. Tenía que la necesidad de contar con medios económicos eran tantas que solo la actividad ganadera podía producir y dar bienestar y riqueza a las familias. Perfecto. Monseñor, una pregunta que queremos hacerle es también si usted recuerda por qué incendiaron la casa de los salesianos y cómo reaccionó Sor María Troncati. ¿Cómo reaccionó ella? Ella reaccionó como una mamá. Nosotros nos salimos de la casa con lo que teníamos en la cama, porque las llamas, el incendio estaba bajando por toda parte. Lo que pensamos no fue en vestirnos, en salvar cosas, sino en salvar a nuestra persona. Y por eso se me ocurrió botarme a mí y a cuantos se me seguían, que había en el mismo piso del dormitorio, por un balcón que daba hacia la iglesia, que tenía el portón de entrada grande a través de los carros. Por eso del balcón pequeñito nos colgábamos al portón y al portón al patio de la iglesia. No intervaba nada de lo que se visitaba. Y ella reaccionó de esta manera, que fue corriendo de noche con los pies hinchados como tenía y con las molestias corporales, se fue a abrir el único negocio que había de ropa en Cuba para comprarnos cosas con que defender nuestra humanidad del frío y de la noche. Ella compró lo necesario para que pudiéramos vestirnos y defendernos, ya que de lo que poseímos no llevamos nada. Y ella solo pantalón de dormir, nada más, ni siquiera un BBD. Y por así me boté del balcón al patio. Y así me salvé. Y ella acudió enseguida a comprar lo necesario para defendernos, vestirnos. Muy bien, Monseñor. Otra de las preguntas es cómo construyó la paz y la reconciliación entre Shuar y colonos. Después de su muerte, ¿cómo eran sus relaciones entre los Shuar y los colonos? Bueno, la muerte de Sor María Troncati fue para mí una bendición, ya que ella era la bienhechora, la enfermera, la auxiliadora de todo colonos y Shuar. A ella acudían a todo el mundo y por lo tanto, al manifestar su amor, su gratitud a Sor María Troncati, obligatoriamente tenía que tener buenas relaciones con los que Sor María Troncati amaba. Ella amaba a los colonos y deseaba el bien, la salud, la vida para el colono. Ella amaba a los Shuar porque eran los destinatarios de nuestra misión como misionero. Los Shuar, sus hijos y todo cuanto se debía
sus comunidades eran objeto de las visitas, del acompañamiento, del asesoramiento. Es decir, los misioneros, la misión se desvivía para lo usual y buscaba también ayuda externa que viniera a colaborar. Fue precisamente aquel año que vinieron un grupo grande de jóvenes de Mato Grosso a dar una mano en la construcción de la sede de la federación. Al ver tanto progreso de parte de Shuar promovido, no realizado por la misión, sino por colaboradores de la misión, gente que venía a trabajar para respaldar la labor de la misión en favor del grupo Shuar. Esta distinción, este privilegio particular promovió un cierto recelo, una cierta envidia. Se veía que el Shuar iba progresando día a día, mientras que la colonia, los colonos, con dificultad recababan del gobierno las ayudas para algún signo de progreso, de adelanto. Los Shuar se sentían privilegiados y por eso andaban orgullosos de sus adelantos, del progreso que alcanzaba. Y naturalmente despertaba el recelo y la envidia. Los Shuar se sentían más con la ayuda que recibía de la misión. Muy bien, monseñor. Y la última pregunta, ¿cómo encarnó el espíritu misionero en la selva? Ella vivió, se desvivió al servicio de todo el mundo. Si podía hacer algo para el Shuar, lo hacía. Si podía hacer algo para los colonos, lo hacía. Lo que promovía en la botica, en el hospitalito que teníamos, Pío XII en Subúa, lo que podía servir para el Shuar y para el colono, lo hacía. Tanto es así que algunos Shuar no quería entrar en el hospital porque había cama, había colchón, había sábana, había cosas. Ellos preferían su gea, sus costumbres, y por eso ella buenamente construyó 2 pequeñas geas Shuar allí al lado del hospital para dar hospedaje a los Shuar, que así podía en esos cuartos con tierra escupir, no sé, vivir como vivía en su casa. Tenía más tranquilidad estando en esta gea Shuar que estando en las piezas, en los salones grandes donde había cama para otras 10 personas. No quería un trato igualitario como los colonos, preferían el trato más libre y más propio de ellos. Acostumbrado en la gea Shuar, quería seguir viviendo en la gea Shuar y por eso prefería la gea a la sala común de los hospitales. Perfecto, monseñor. Le agradecemos mucho por su tiempo para esta entrevista y para la beatificación de Sor María Troncati. Eso ha sido todo. Bueno, yo he dicho lo que pude, lo que ahorita recuerdo, que me ha quedado en la mente, en la memoria.